Ante todo, un agradecimiento por la invitación a los organizadores. Un honor realmente estar compartiendo este mm, muy prestigioso panel. Yo quisiera aportar una mirada complementaria a las que hasta ahora se han ido presentando, haciendo un énfasis mayor en otro de los componentes que tienen este complejo fenómeno que estamos analizando, que tiene que ver con los aspectos más sociales, digamos, y culturales que estos temas tienen, además de todos los aspectos vinculados con la seguridad, los enfoques económicos, legales, vinculados con la justicia, etcétera, etcétera. Creo que efectivamente se han dicho cosas muy relevantes en cuanto a las debilidades de nuestros estados, a las faltas de capacidades para poder enfrentar estos fenómenos articuladamente, integralmente, y sin duda alguna, en términos de lo que puede ser este tipo de miradas más holísticas, tratando de contar con respuestas más integradas e integrales. Yo quisiera, desde este ángulo, decir que creo que el Uruguay se distingue en buena medida de todos estos fenómenos, aunque últimamente también ha sentido los impactos de estas dinámicas muy fuertemente, por razones que vienen desde muy largo plazo, de tiempos muy remotos, y que se sustentan en dos o tres claves que me parecen son fundamentales. Uno, el fortalecimiento democrático del país. Dos, la amplia cobertura de los programas sociales, los bajos niveles de pobreza, la elevada formalidad de la economía, y así otros elementos u otros componentes de esta dinámica que hacen a las particularidades de lo que es nuestro país. Un país que sigue figurando en las comparaciones internacionales como la democracia más plena de la región, como el país con los menores niveles de pobreza y desigualdad social, y así sucesivamente. Mi impresión es que esto hay que mirarlo, por tanto, más en términos de seguridad humana y no tanto en términos de seguridad pública o seguridad ciudadana exclusivamente, haciendo un foco muy fuerte en las personas, en los grupos, en las comunidades, etcétera, etcétera. Y creo que desde ese ángulo hay dos o tres cosas que podrían destacarse muy claramente. La primera es que efectivamente las miradas reduccionistas que han visto estos fenómenos o han tratado de encarar estos fenómenos solamente desde el ángulo de la represión, de los efectos de este tipo de fenómenos han sido muy limitadas. Son muchas las voces que se han levantado mostrando cómo el enfoque centrado en la guerra a las drogas, en la denominada guerra a las drogas, ha fracasado en América Latina. Y esto se explica en buena medida porque no se ha incidido también, se ha tratado de incidir solamente en la limitación de la oferta y se ha actuado poco en función de la demanda, que obviamente es extrarregional y particularmente de los países altamente industrializados. Mi impresión es que esto es un dato que no hay que perder de vista nunca. Creo que en segundo lugar hay que tener muy en cuenta el hecho de que los impactos en materia de desarrollo humano de estos fenómenos son muy fuertes. Tenemos en nuestros países amplios sectores de población que hemos ido denominando habitantes de lejanías, porque están muy lejos de los polos de desarrollo, en áreas rurales, en áreas dispersas, en la selva, en zonas de sierra también aisladas, etcétera, donde efectivamente allí hay un gran abandono, una ausencia efectiva del Estado, y donde estos grupos se adueñan, digamos, de esos territorios y generan miedos y hasta gobiernos paralelos, digamos, que ejercen realmente el control de esos territorios muy marcadamente. Por tanto, los factores sociales que tienen que ver con estas dinámicas hay que tenerlos siempre fundamentalmente, fuertemente en cuenta. Hay allí problemas prioritarios identificados en estas materias: la trata de personas, los flujos de migrantes, las particulares situaciones de las fronteras, etc. Creo que allí hay, en varios de los países, problemas muy importantes a tener en cuenta. Y aún en países como el nuestro, esto se ve afectado cuando los controles, por ejemplo, fronterizos se diluyen o se debilitan, o cuando efectivamente se deja hacer a muchos grupos que utilizan nuestro país como país de paso en materia de comercio de drogas ilegales. Creo que en ese sentido
hay una necesidad de pensar en respuestas que vayan más allá de las que hemos tenido hasta ahora, que han sido muy limitadas, evidentemente. La mano dura, el populismo punitivo, el ejemplo de El Salvador hoy en día creo que es muy claro, no está dando no han dado nunca los resultados, tampoco los van a dar seguramente en El Salvador, si no se incorporan otras dinámicas a lo que actualmente se está desarrollando. Fenómenos culturales y sociales muy importantes como la porofobia, el odio al rechazo de los pobres, la xenofobia, la discriminación, etcétera, son muy fuertes en relación a grupos de migrantes, por ejemplo. Informes de Oxfam, por ejemplo, concentrados en países andinos, muestran que la población, cuando es, digamos, encuestada, consultada a estos respectos, plantean que, bueno, que hay que, digamos, que está muy bien que los grupos de migrantes, digamos, vayan a otros países, pero que no lo hagan a su país, digamos, ¿no? Apoyémoslo, pero no aquí. Hay allí un sentimiento de rechazo muy fuerte que dificulta muchas veces ese tipo de integración efectiva, y eso también deja en manos de grupos delictivos a estos grupos de migrantes que tienen consecuencias, sufren consecuencias en ese sentido muy, muy fuertes. Tampoco, digamos, ¿No? hay una... Le resta un minuto. Gracias, hay una ausencia de respuestas integrales e integradas. Creo que se distingue muy poco tres cosas que son bien distintas: los conflictos, las violencias y los delitos. En general se mezcla mucho este tipo de cosas y no es por ahí, evidentemente, que se puede ir. A futuro, ¿qué se puede esperar? Lo resumo para no excederme del tiempo. Yo diría que una de las posibilidades más evidentes que tenemos delante es que pueda haber más de lo mismo a futuro. Un secuestro del Estado, altos niveles de corrupción, una gran opacidad en la gestión pública. Esto es un escenario muy probable, lamentablemente. Se podrían también ampliar la mirada, atendiendo más la exclusión social, los lavados de activos, las fragilidades institucionales, y eso creo que implica pensar en que el foco en materia de control tiene que pasar más de controlar a los pobres, a los campesinos, a los grupos excluidos que son mano de obra barata, digamos, de estos mecanismos de crimen organizado transnacional, y pasar más al control de los ricos implicados en todo esto. Se decía antes, efectivamente, que aquí hay complicidades de las propias burguesías que hay que tener muy en cuenta, y esto lamentablemente nuestros países no lo hacen en prácticamente ninguna medida, y va siendo hora de que también sean componentes que sean atendidos a futuro. Creo que es otra forma de mirar estos temas y que podría pensarse en que a futuro pudiéramos tener otro tipo de resultados que los que hemos tenido hasta el momento. Muchísimas gracias.